Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Nuevamente en el aire para ver con todos ustedes las informaciones más importantes, los hechos relevantes de nuestro país y del resto del mundo. Pero de hecho, no vamos a concentrarnos en el formato del inicio del programa, que son los comentarios. Esos comentarios los voy a hacer como parte de la conversación que voy a sostener ahora con el ingeniero Francisco Méndez, que forma parte del cuerpo de voceros de la Fuerza del Pueblo, del candidato de la coalición que encabeza la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el doctor Leonel Fernández. Vamos a hablar con él sobre los temas que gravitan a partir de las posiciones públicas del presidente Fernández respecto de lo más relevante que motiva la intervención del doctor Fernández, que es que ya en una página pasada de lo que aconteció el 6 de octubre, sino mirando el futuro, y su posición muy vehemente, reafirmada en el día de anoche, cuando temprano en la tarde anunció que se iba a dirigir al país, en esta ocasión no por una cadena de radio y televisión, sino que un canal de televisión, y después otros lo repitieron, pero a través de sus redes sociales, que tienen una cobertura impresionante por el hecho de que el presidente Fernández tiene miles y millones de seguidores, pero además lo que se replica después de lo que dice una personalidad como el doctor Fernández, que justamente repitió una presencia masiva, porque la noche anterior había mantenido una conversación en CNN en español, y eso también motivó el seguimiento de miles y miles de dominicanos. Pero ¿qué reafirmó ayer el presidente Fernández? La posición de la Fuerza del Pueblo, sus seguidores, los partidos aliados, respecto del voto automatizado. Reafirmó la oposición radical a esa, bueno, no radical, porque cuando se fija una posición radical que no deja ningún espacio para la variación de esa posición, no. Una posición firme, pero supeditada a que la Junta Central Electoral adopte una serie de previsiones que el presidente Fernández fue señalando. Si la Junta adopta esas medidas que señaló, que fueron 6 o 7, cuestiones fundamentales para garantizar la fiabilidad de un sistema informático, que sea transparente todo lo que ocurra y todo lo que aporte, todo lo que dé como resultado ese programa, ese software. Entonces no son medidas descabelladas, sino que se pueden implementar si hay voluntad y si hay el interés de que las cosas funcionen, por lo menos, ni siquiera medianamente parecido a lo que ocurrió el 6 de octubre. Si la Junta adopta esas medidas, no es una posición radical, es una posición variable que puede ser modificada, pero no parece, como dijo el doctor Fernández, que por el tiempo que resta de aquí a febrero, quitándole medio mes de diciembre, que sabemos que se pierden en cherchas y francachelas y la diversión del pueblo dominicano, no serían 3 meses, serían 2 meses y medio.
Entonces no parece que vaya a haber tiempo para llevar a cabo tomar esas medidas que el presidente Fernández pone como condición para que el bloque de partidos que él representa como candidato presidencial están exigiendo. Entonces voy a hablar con Francisco sobre este particular. Franchi Méndez. Buen día, Francisco. Buenos días, Nelson. Un gusto compartir contigo ya aquí como vocero oficial de la Fuerza del Pueblo. Así es. Estrenándome en esas lides en tu programa al menos. Gracias por venir. Bueno, el inicio obligado es lo que dijo ayer el presidente Fernández anoche, lo que acabo de decir en el comentario. Traje anotadas aquí las condiciones que pone el presidente Fernández para que la Junta adopte el voto automatizado, en el entendido, porque hay que ponerlo bien claro, en el entendido que no es una posición de una persona que quiere que volvamos al pasado. ¿Pero a cuál pasado? Si aquí nunca se ha votado electrónicamente hasta el 6 de octubre, cuando se dañó ese precioso momento y esa preciosa oportunidad que tuvo la República Dominicana para dar ese salto a un voto, del voto manual al voto automatizado, recordando que solo 6 países en el mundo conservan aún el voto automatizado y algunos ya lo están revisando seriamente para dejarlo sin efecto. Sí. Mira, el presidente Fernández lo que hizo en el día de ayer fue ratificar su posición en relación a lo ocurrido en las primarias del 6 de octubre, que fueron unas primarias fraudulentas, con irregularidades pero tan graves que Participación Ciudadana tuvo que calificar al candidato seleccionado por el Partido de la Liberación Dominicana como ilegítimo. Sí. Participación Ciudadana, no nosotros. Entonces, el presidente Fernández en su alocución, aquella vez que partía de ese partido para formar la Fuerza del Pueblo, señalaba que había sido un matadero electoral automatizado, lo cual es cierto. Entonces, sucede que la Junta, a pesar de haber hecho un mea culpa, su presidente, en una ocasión, reconocer que habían cometido graves irregularidades, graves errores, que evidentemente tuvieron un impacto en los resultados de las mismas. Y hay gente que habla de, bueno, pero si todos los otros candidatos quedaron bien, solamente hay uno que se queja. Bueno, es que lo que se hizo fue deliberadamente para afectar a ese candidato. Porque no vamos a leernos la carta entre gitanos. Si se hubiera querido hacer un algoritmo para afectarlos a todos, que la hermana del presidente participó en San Juan y perdió. Bueno, porque no se hizo por ahí, porque se hizo para afectar a una figura de trascendencia realmente importante en la República Dominicana, que es el presidente Fernández, que vendría siendo el némesis de esa cúpula, de esa camarilla partidaria que dirige el partido y dirige el gobierno. Por consecuencia, todo se hizo, desde la ley de partido, desde la ley del régimen, con sus subterfugios, con sus fechas fatales para acogotar al presidente Fernández. Todo eso se diseñó con aquel artículo 39.4, con aquel 133, todo se diseñó del transfugismo y todas esas argucias, se diseñó para evitar que el presidente Fernández fuera candidato. De hecho, hasta se habló en alguna ocasión, en una reunión del Comité Central, de prohibirle. Es que él no iba a salir. Sí. Imagínense usted. Entonces, hay que estar claro. Que no iba a pasar. Que no iba a pasar. Hay que estar claro que ese era el objetivo fundamental de ese grupo, de esa cúpula gobernante, de que Leonel Fernández pues probara el polvo de la derrota y que después saliera pues a levantarlos, a caravanear con ellos, a soportarlos en pos de la unidad del partido. Entonces el presidente Fernández así que lindo, el presidente Fernández lo que ha sido es coherente. El presidente Fernández señaló entonces, y ha venido ratificándolo, que esas primarias estuvieron viciadas, irregularidades, llenas de irregularidades, porque la propia Junta incumplió las resoluciones en las que se comprometía a realizar las auditorías correspondientes para garantizar un proceso pulcro, diáfano y transparente. Y entonces sí había tiempo. Había tiempo y se ha ido dejando pasar el tiempo. De hecho, saliendo de las primarias, nosotros exigimos una auditoría forense
fueron el 6 de octubre. Ya estamos a casi a 20 y tanto de 27 ya estamos cerrando noviembre. Sí. Y la Junta no ha obtemperado. La Junta pudo haber ordenado, ok, hay una queja de uno de los actores principales, vamos a hacer esa auditoría. No, Por le el ha bien, dado larga. por el bien de la propia No, Junta. al contrario, le tomó como mofarse, algoritmo, métodos de ritmo, logaritmo, como demostrando su ignorancia, porque realmente demostró la OEA en Bolivia que sí pasó una alteración, que es factible, que esos sistemas son extremadamente vulnerables, aún los más sofisticados y realizados por los cerebros más lúcidos del mundo cibernético, y más un sistema elaborado y diseñado yo no confío en la por OEA. los, no, por supuesto, pero bueno, por los técnicos locales sin certificación de las instituciones correspondientes. Entonces el presidente Fernández ayer, ante la inminencia, porque la Junta, después que dijo mediante una resolución que la aceptación o no del voto automatizado para las próximas elecciones, para las elecciones, sería si había unanimidad entre los partidos políticos. Unanimidad significa que todos estén, todos y cada uno de ellos estén a favor, de acuerdo en eso. Si hubiese uno que no, inmediatamente no habría unanimidad y no se podría aplicar ese método. Sin embargo, si notas la campaña que ha habido desde todas las bocinas gubernamentales enquistadas en los diferentes programas, y la misma posición de la Junta ha sido de ir tratando de vender a la población de que los que se oponen al voto automatizado somos arcaicos, cavernícolas, obsoletos, cuando realmente nosotros posiblemente de este lado haya más conciencia y más entendimiento de la modernidad y la tecnología que esos que tú los oyes postulando. Cuando si los ves escribir, ves que escriben hasta con horrores alfabéticos, sí, y piensan con errores gramaticales. Entonces, son argucias que usan. No les diga bocina, porque entonces van a decir, pero Nelson es una bocina de Leonel Fernández. No, pero aquí yo soy el vocero. No, pero como yo fijo posición aquí bien clara, bueno, entonces van a decir, pero entonces Nelson Encarnación, una bocina no, porque hay quienes asumen posiciones y se ve que son periodistas objetivos. Ahora a mí nadie me paga. Son objetivos, ¿no? Porque una cosa, bueno, por ejemplo, el Washington Post y el New York Times asumen posiciones a favor del Partido Demócrata o Republicano, pero son objetivos, sí. No tergiversan las informaciones, no arreglan una cosa por otra. Entonces, cuando hablo de esos, me refiero a los que quieren vender una idea por otra y tergiversar y manipular. Y se comportan, así como yo estoy aquí haciendo de vocero, que lo hago con objetividad, porque yo no pondría en la boca del presidente Castaños nada que él no haya dicho. Yo sí digo que él dijo eso y lo analizo. Ahora doy mi opinión, pero yo no lo tergiverso ni lo manipulo. Pero cuando hablo de esas personas me refiero a esos que tienen como tarea eso, manipular, tergiversar las posiciones desde el lado del presidente Fernández y del bloque de partido que él representa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Tú has visto que después que dijeron una cosa y que aparentemente sosegaron a la población, ok, pero no han hecho nada para fines de la alternativa que debiera haber, el plan B, si no va el voto automatizado, que se está haciendo para las elecciones en el esquema de conteo manual. Entonces, ya tú ves como todo eso se ha ido planteando como estrategia y mañana jueves dice la Junta que va a definir y a señalar cómo es que va a hacerse, si voto manual, electrónico o lo que fuere. Pues por eso el presidente Fernández ayer planteó la posición del bloque de partidos que representa y de la fuerza del pueblo. Un rechazo total, absoluto y completo a la aplicación de ese mecanismo. En el entendido, si no se hace. En el entendido de que la Junta alegó entonces que no podía hacer la auditoría previa a los equipos y el presidente Fernández señaló que para que un proceso con esa tecnología esté revestido de transparencia y de idoneidad, tiene que hacerse por lo menos una auditoría al código fuente, donde está el algoritmo, una auditoría al software, una auditoría a los sistemas informáticos y de la infraestructura de información, de transmisión de data, y una auditoría de resultado al final. Son un sinnúmero de pasos que pueden revestir de credibilidad, que se hacen. Por eso tú señalas que hay solamente 6 países que se han atrevido a aplicarlo. Aquí se hizo un plan piloto, fracasamos. Y la Junta sigue pretendiendo imponer eso a la cañona. Y oyes esas figuras que representan el gobierno
a la branca diciendo que si la mayoría de los partidos lo quiere, no importa que Leonel Fernández diga eso, hay que imponerlo, porque eso es símbolo de modernidad. ¿De cuál modernidad? ¿Cuál modernidad? ¿De qué modernidad estamos hablando? De que tú ponches una caja ahí que tú no sabes lo que está, ni cómo está diseñada, ni para qué fines, y cuando tú le das a Nelson sale Franchi. Así no, no es verdad, que nos van a volver a hacer lo mismo, que desde la transmisión de la data se manipuló, y lo demostramos. La data llegaba mochada, para un candidato fija y para el otro se movía haciendo unas sumatorias y unas acumulaciones. Hay que hacer, por eso dice el presidente Fernández, una auditoría de resultados. Y en el proceso hay que hacer un checking. Eso todo está previsto, así es que debiera hacerse. Entonces, si se cumpliesen todos esos pasos, son como 6 o 7 auditorías que se pueden estructurar, porque no es que una va después de la otra. No, todo eso se hace en proceso, se hace un diseño, sí, un project management y tú lo ejecutas. Pero si la Junta dice que no pudo con aquella, pues menos va a poder con estas. Entonces, si no se va a hacer la auditoría, nosotros no aceptamos unas elecciones con ese esquema, que es posiblemente a lo que apela el Palacio y su candidato que no avanza, que no prende, que lo que hace, su candidato fallido, su experimento, su invento, como lo dijo Reinaldo en una ocasión. Entonces, eso es lo que ha dicho el presidente Fernández. La posición del bloque de partido que representa, que de hecho coincide con la propia posición del Partido Revolucionario Moderno, que dijo, solo voto automatizado si hay una auditoría. Entonces, el presidente de la Junta está tirándole a los partidos la responsabilidad. No, pero si ustedes pónganse de acuerdo, busquen la empresa. No, señor, usted haga su licitación. El administrador del proceso es usted de la Junta. No como usted quiso hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo usted va a decir que hizo una licitación y que solamente quiso participar Deloitte? Una licitación para que auditen el 5% de un sistema. ¿Quién va a participar en una cosa ahí que lo que son 3 cheles? Si usted hubiera dicho que se hizo un proceso y que se va a auditar todo el sistema, porque no es nada más los equipos. Ah, mira, un teléfono Samsung, qué bonito. Sí. No, son un sinnúmero de auditorías que se hacen, de evaluaciones y chequeos para determinar que cuando yo pongo un 4 aquí no es un 6 que va allí. Sí. Es que cuando yo poncho una carita aquí no es la otra que me sale allá. O sea, aquí no van a meter un caramelo en la boca. Dice el presidente de la Junta, para que tú sigas ahí, que estamos contra el tiempo. Dice... Pero es que si se lo hubiera hecho desde el 7 de la primaria al día siguiente... Pero que si los partidos se ponen de acuerdo, como tú dices, y buscan ahora los partidos son los que tienen que buscar la compañía. Pero él buscó a Deloitte y después de 5%, buscó a Deloitte para que se hiciera una auditoría del 5%. ¿Y qué auditoría es esa? Bueno, cuando le pidió el PRM que por lo menos lo llevaran a 30% y de una vez raudo y veloz salió, pero nadie que tú contratas para que te haga un trabajo de 5% de 7,000, 7 por 5, 35, eran como 400 equipos lo que iban a auditar, que ni siquiera el proceso, equipos, porque esas son las cosas. Ellos andan diciendo un sinnúmero de actividades. Era el equipo que iban a auditar. Claro, y además cuando auditas 5 son 4,400 y pico de mesas, pero si es el 30% son 7 por 3, son 2,000 y pico, 2,100. Si tú me vas a pagar para que yo te audite 400 y luego me dices que me tiene que auditar. No es el mismo precio. Pero por Dios, por supuesto. Ahora, si tú desde entrada le dices a las grandes compañías, KPMG, Pricewaterhouse, Ernst & Young, Anderson Cooper, todas las compañías y las especializadas en esos trabajos. Mire, aquí hay un trabajo de una evaluación, hay 7,000 equipos que fueron usados, hay un proceso, hay un software, hay un código fuente, hay un sistema de transmisión, hay una infraestructura tecnológica, de un código QR que también se vulneró. ¿Por ahí qué tú crees que escaneaban con los celulares la cédula de las personas que le compraban a la cédula? Para después ir a votar en connivencia con los delegados y el presidente de la mesa. Porque ya el plástico no tenía ningún valor. No, porque ya tú tienes con el código QR, tú lo escaneas y ya te habilita. Y tú mismo votabas. Tengo 200 cédulas que las compraste a 10, a 5, a 10,000 pesos con los cuartos del Estado, de los 11,500 millones esos del asfalto, y se gastaron por lo menos más de 3,000 millones para robarse las elecciones de las primarias. Entonces, ibas a la máquina y empezabas a votar ahí a las 2 y a las 3 de la mañana. Vamos a ver con el cuento de que habían gente en fila. Ya ahí no había nada, y lo que había eran muchos maleantes de ellos. Lo que había eran muchos maleantes entonces, ponchando. No me digas ahora que no hay tiempo para hacer la auditoría, que estamos contra el tiempo. Propon cuál es el plan B que ustedes tienen. Vamos a votar como se vota.
Yo voto por mi regidor y por mi síndico. Si da dificultad contarlo, vamos a contar los síndicos. Y mañana contamos los regidores, que nadie tiene prisa con esos cristianos. Ahora, en las elecciones presidenciales, a nosotros hay que contarnos votos uno a uno. El mismo A ver día. si el penco llega al 10 o al 15%. A ver si clasifica. Con todos los recursos del Estado. Apuesto que ese ni brujo llega al 15. Eso es un tremendismo tuyo. Vamos a hablar Bueno, cuando regresemos. tremendismo fue meter la pata y provocar la división del partido. Cuando regresemos. A ti te gusta la brujería, porque tú hablas mucho de los brujos. Tú te escondes. Por allá por Palacio que le gustan los brujos. A ti también, sanjuanero, te encantan los brujos, Mamá Bona y esa gente. Vamos a la pausa y venimos ahora con Francis Méndez. Francis, sin brujería. No me venga con hechicería ni con esa, ¿cómo se llama? Ciencias ocultas y la magia negra, nada de esa vaina. Tú eres un científico. Tú señalas que el candidato del gobierno está en situación precaria. El gobierno, obviamente, el candidato del PLD dice otra cosa. Ellos se han fijado, tienen un número fijo en la cabeza de que el presidente Fernández andaría entre un 8, un 14% en las próximas elecciones, que todas estas posiciones que están manteniendo supuestamente en contra de la Junta, que no es en contra de la Junta, obviamente, se obedece su desesperación. Y entonces tú me dices, nos dicen a los televidentes y a mí que el candidato del PLD andaría por un 15%. Entonces, Si acaso llega de aquí a mayo. tú sabes bien que eso no es así. Mira, Nelson. Porque el gobierno, solamente el gobierno tiene El gobierno lo que tiene es una un enorme tasa de rechazo. un voto cautivo. Voto cautivo, ese voto es cautivo, pero nuestro. Yo te voy a explicar ahora qué es lo que pasa y lo que va pasando. Dime de qué alardeas y te diré de qué carece. Eso le digo yo a aquel lado. Es un asunto de credibilidad. De credibilidad. ¿Qué decía el presidente Medina cuando salió a apoyar a su candidato en las elecciones primarias? Que nosotros éramos una minoría, que le habíamos obstaculizado el paso de la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Pues resulta que con todo y los recursos del Estado, con la asignación de todas las direcciones generales y los ministerios en todas las provincias del país, distritos municipales y municipios, el presidente Fernández obtiene con un uso masivo y abusivo de los recursos del Estado en compra de cédulas. ¿Cuánto le contaron? Nosotros calculamos que se gastaron más de 3.000 millones de pesos en estas primarias de parte del gobierno para robarle las primarias al presidente Fernández. Y nosotros obtuvimos 888.000 votos frente a 911.000 del señor, del ala gubernamental, de esa cúpula desviada del PLD. O sea, que nosotros quedamos ahí. La diferencia es prácticamente nada. Nada. En términos porcentuales, 26.000 votos de 900. Por Dios. Entonces, ¿de qué ellos pueden estar ufanándose? Ahora, quien demostró poder de convocatoria fue Leonel Fernández cuando llenó el Estadio Olímpico Félix Sánchez, que nosotros metimos ahí más de 130.000 personas en el estadio y en sus alrededores. O sea, con Leonel no se puede hablar a olla. Ellos demostraron actividades famélicas, dando día 500, picapollo y repartiendo dinero, y la gente botaba las gorras y las tiraba en la calle, porque lo vimos durante toda la campaña, que no tienen gente. Entonces, lo que ha sucedido y ha venido sucediendo es que hay una hemorragia en todas las provincias del país de personas que están viniendo a la fuerza del pueblo sin haber una definición real de los problemas jurídicos y electorales que se le fueron planteando al presidente Fernández. Los obstáculos. Viste que se levantaron a los muertos del PTD para que obstaculizaran, o pusieron al Tribunal Superior para que no aceptara que el presidente Fernández fuera el candidato del PTD, y un sinnúmero de cosas más las que han habido con relación a su objeción para que participe. Y las que faltan. Y las que faltarían, por ejemplo, pero ya
Todo eso se ha ido revirtiendo con la decisión del Tribunal Superior Electoral y la aceptación de la Junta como el primer candidato oficial para los comicios. Entonces, todas esas personas que han ido renunciando en el exterior, en Estados Unidos no tienen nada que buscar el grupo del gobierno. En Europa toda la estructura partidaria que estaba en ese PLD ha pasado ahora a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Y eso ha pasado en todas las provincias y nosotros estamos intactos. Toda la estructura de campaña, nuestros coordinadores, nuestros facilitadores, nuestros multiplicadores, en el proceso electoral donde obtuvimos 884, 88 No mil se ha ido votos. nadie. No, al contrario, toda esa gente está ahí. Ese es nuestro grupo duro. Entonces, ellos tienen sus problemas con unos candidatos que están allá, que están aquí, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero señalar es que realmente, cuando tú ves esas acciones que se toman desde el lado opuesto, es porque están en pánico, porque están viendo lo que le ha pasado. Y han evaluado, lo que pasa es que ellos confunden una cosa, de la dirigencia, de la cúpula del comité político, se quedaron ellos con el 90%, que les aproveche. El presidente Fernández lo que ha salido es de una carga muerta, de un peso muerto, ha soltado lastre. Salir de esas personas, la mayoría desacreditadas, con sus honrosas excepciones, indiscutiblemente, lo que le ha significado para el presidente Fernández es una misa de salud. La población aplaude, la población se siente regocijada y uno lo percibe en la calle. A mí me hacen bajar hasta los vidrios porque yo ando con una gorrita porque todavía no le he podido cambiar. Porque, que dice Leonel, con el color morado. Supongo que ese es que dice el presidente con expedientes a cuesta del PLD, que nosotros tenemos. Tiene razón. Bueno, pero yo hago lo que a mí me dé mi gana, porque yo puedo andar con la gorra que yo quiera en mi vehículo. Nosotros no hemos puesto ninguna valla, que las vayan a quitar ellos, que tienen las brigadas de obra pública para hacer politiquería. Entonces ellos debieran quitar las de Gonzalo, que los objetó. ¿Sabe quién fue que los objetó? El PRM. No fuimos nosotros nos dan lo mismo. La que esa gente hagan y dejen de hacer. Ellos lo que están acumulando un grado de aborrecimiento ustedes soltaron el en PLD. banda a la cúpula y a esa dirigencia. Nosotros no queremos nada saber de esa gente, es para afuera que van. Ahora, las bases, como te señalaba ahorita, están ahí hibernando, esperando el momento oportuno para votar de nuevo por el presidente Fernández. Hoy tú sabes el hostigamiento que le hicieron, era llevándole por listas antes de las primarias, los anotaban en lista, hasta los familiares tenían que poner. Sí. Y le daban y los asustaban con que a los días siguientes iban a saber por quién votaron. Y ahora están en pánico. Ahora ni siquiera los empleados públicos. ¿Tú sabes cuántos empleados públicos tiene el país? Alrededor de 700,000. ¿Tú sabes cuánto sacamos, Gonzalo? 911,000 votos. O sea, no. Mira, a ver. Todos los empleados públicos no votaron. Mira, a ver. ¿Te das cuenta? Es muriendo. Con los votos que compraron y todos los chanchullos que hicieron. Entonces, yo te digo, proyecciones a futuro. El presidente Fernández es el némesis. Dile a la gente que es un némesis, que Bueno, es lo contrario. La antítesis del presidente Danilo Medina. Sí. Es lo contrario. Cuando el presidente Medina en el 12 llega al poder, que el presidente Fernández se lo echó en los hombros, porque nos llevaban 22%. Él dijo que no. Él dijo. Que nadie lo apoyó. Él puede decir que no, pero eso no es la verdad ni lo que la población vio y percibió. En todo caso, Bueno, la realidad es... Yo estaba adentro. Y yo también. ¿Y tú también? Yo formaba parte de la cápsula. 25 artículos. No lo ayudamos. Yo escribí 25 artículos. ¿Cuánto escribió el presidente Medina a su favor? Y yo 300. Ninguno. Ninguno escribió a su favor. Entonces, ¿quién le financió el Plan Nacional de Asfaltado, refinería, que dirigía yo, para beneficio de él? Entonces tú usabas asfalto también. No, Plan Nacional de Asfaltado del gobierno. Del gobierno, no para beneficiar a un candidato en favor de otro. Era el Plan Nacional que el presidente... A Danilo en contra de Hipólito. Bueno, pero nosotros éramos gobierno, el presidente Fernández estaba haciendo un trabajo. Entonces no diga que no lo ayudaron. Todas las acciones que hacía el presidente Fernández con su 70% de popularidad le endosó al presidente Medina en el tercer frente de campaña, que era el Frente de Verdad. El Frente de Verdad fue el tercer frente de campaña cuando Leonel Fernández salió a hacer, y Margarita por un lado y Danilo por el otro. Pero cuando Leonel salió, era como las maquinarias del Blitzkrieg cuando los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces todo eso fue así. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver? Tú vas a ver ahora que el presidente Fernández, cada vez que salga y exprese una opinión, se lleva. Eso me recuerda a mí, cuando llegué al país y el presidente Balaguer
iba al mirador y daba 3 pasitos ahí, caminaba y llegaba ahí a la Guácara Taína, no, a la Guácara no, ahí No llegaba a la Guácara. aquí ahí al mesón de la Cava, 3 pasitos. No llegaba tan lejos. Bueno, él Él caminaba bajaba ahí. allá en la Luperón y pues, yo iba a entrevistarlo Ah, con sí, mucha correcto, frecuencia. correcto. Pues sí, él daba sus pasitos ahí y hacía señas, y ahí venían todos los periodistas. Y lo que el presidente Balaguer... Estremecía el país. Se estremecía el país. Y eso sucede con Leonel Fernández. Leonel Fernández ayer convoca a las 5 de la tarde y dice, voy a hablarle al país para su posición. Todo el mundo en vilo, todo el mundo a la espera. Leonel Fernández va a Miami a actividades proselitistas y a presentar un libro y a juramentar las personas de la Fuerza del Pueblo, y lo entrevistan en CNN y se anuncia, y ya eso es un toque de queda. Todo el mundo pendiente, y el que no lo puede ver lo busca después en YouTube, y cuando busca la cantidad de reproducciones extraordinarias, porque el presidente Fernández es una figura que concita, que tiene luz propia. Entonces eso no lo puede nadie obviar. Entonces realmente ellos han perdido el mayor activo político que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, Pero el presidente, yo gano, dijo el presidente Medina. ¿pero con qué? Si él no ganó en el 12, a él lo puso Leonel a ganar. Pero es el presidente de la República. Pero es que el presidente pero se lleva sus pros y sus contras. El presidente, en un barómetro que acaban de publicar, medido a marzo, recuérdate que estamos en noviembre, ¿por qué no publicaron uno después de la primaria? Él bajaba de 70, de 80, de qué sé yo cuánto por ciento a 40, en confianza y seguridad, no sé, ni siquiera simpatía. ¿Por qué? Porque eso va en el suelo. Este gobierno todavía le quedan escándalos como el que se acaba de descubrir de Ministerio de Obras Públicas, dirigido por Gonzalo Castillo, en el asfalto otorgado grado a grado de manera irregular, violando la ley 340, declarando una emergencia irreal para asignarle a partidas de 300 millones a un grupo de empresas particulares. Socio de él. Socios en muchos casos, ¿verdad? Todo eso es paja para la garza con lo que se espera que aparezca de aquí a mayo. Ese tipo de situaciones lo que van a generar es más descontento de la población en un accionar de gobierno, que es que el poder absoluto te lleva a situaciones en donde tú no tienes control y crees que no va a pasar nada. Entonces, el presidente Fernández ha planteado, y lo planteó en San Francisco de Macorís en las primarias, yo tengo un compromiso con un gobierno ético y con la integridad. Todo funcionario que vaya a mi administración tiene que estar comprometido con esos valores. Lo escribió cuando planteó los valores y la misión y los valores de la Fuerza Nacional, la Fuerza del Pueblo en estos días. El presidente Hay un aspecto ético fundamental que es un reclamo de la población, y este gobierno se ha olvidado de eso. Ellos creen que con dinero se logra todo. Ten cuidado con eso, porque el presidente Medina fue muy enfático durante la campaña del 12, de que iba a encabezar un gobierno ético y moral. Esas expectativas han rodado por el suelo. Dijo que hasta por el rumor público, y todo lo que hemos visto es totalmente lo contrario. Al rumor público lo que hace es que los ocultan. Pero el presidente Fernández tiene el presidente Fernández tiene un precedente, y es que lo que ha prometido lo ha cumplido. El presidente Fernández no te hace promesas que más allá de lo que él entiende que se puede cumplir. Esta población, este país, en estas circunstancias que estamos viviendo, reclama un retorno a la ética, a los principios, a los valores. Y desde el gobierno se están viendo demasiados desmanes que hay que darle respuesta. Y el presidente Fernández está consciente de eso. Vamos a retornar ahora porque hablemos de la situación económica, ya tanta politiquería, porque se plantea una situación de que ya el presidente Medina no tiene el control del Congreso. Digo, de la Cámara, del Senado sí, pero de la Cámara de Diputados no. Vamos a la pausa y venimos ahora con el ingeniero Francisco Méndez. Sigue disfrutando de EN Televisión. Si ustedes supieran lo que uno habla detrás de la cámara. Mira, el gobierno tiene un problema. Ya te saqué te puse la camisa de economista ahora y te saqué de la política. Eso ya es demasiado cháchara. Tiene un problema que tiene, ¿cuánto tenemos? 10 minutos. Oh, pero imagínate, muchísimo tiempo. Tenemos menos problemas que el gobierno. Menos, exactamente. El gobierno tiene un problema serio con el cuello de botella que tiene con el
primero con algunos préstamos, que eso sí se puede manejar en cualquier momento porque hay del interés del país, está de por medio, en algunos de esos financiamientos que vienen de organismos multilaterales, no de bancos ni de tenedores de bonos ni nada de esas cosas. Pero el presupuesto complementario, el gobierno tiene un cuello de botella porque es un dinero que ya gastó. Se saltó la ley, como tenía el control del Congreso, pues decía, bueno, me salto la ley, le llevo eso al Congreso y eso es pan comido. ¿Y qué va a pasar ahora? Mira, el gobierno tiene un problema, pero el país ha venido a experimentar algo que se anhelaba, que tuviéramos una rama legislativa que sirviera de check and balance, que es lo que debe hacer el ala legislativa. El primer poder del Estado, el congresual, es que debe evaluar para mantener que sobre rieles del accionar de los gobiernos. Se aprueba una ley de presupuesto, de ingresos y gastos de presupuesto, ¿verdad?, para el año. Entonces tú no puedes tomar dinero de una secretaría, de unas partidas, porque a ti te parece, por necesidades tuyas, politiqueras o populistas o clientelistas o por la razón que fuera, por la razón que fuese. Porque si tiene una necesidad real, apela a la racionalidad de los legisladores y somételo con urgencia y se te aprueba, porque nadie va, ¿verdad?, ante una emergencia. El hecho es que el gobierno venía con la costumbre de saltarse la ley en cuanto a la ley de crédito público y a la ley de presupuesto. Y en esta ocasión los legisladores señalan que hay violaciones flagrantes. Se ha gastado un dinero que no se tenía y se ha gastado un dinero perteneciente a otros capítulos sin la aprobación correspondiente a aprobación congresional. Por ejemplo, es histórico que los gobiernos, y yo recuerdo en la administración nuestra, que, por ejemplo, siempre se planificaba el déficit del sector eléctrico. Se ponían 600 millones de dólares, pero uno sabía que normalmente eso iba a llegar a 1.000, a 1.200, y se tenía entendido que cuando se sometiera el presupuesto adicional, pues se iba a aprobar las partidas. Pero uno ejecutaba lo que se podía hasta julio. No cogía y disparaba. Entonces, desde julio, desde marzo por ahí, aquí se ha estado gastando con fines clientelares, populistas, demagógicos, dinero tomados de otras partidas y ahora se quieren legalizar. Primero, eso es ilegal, eso no es posible, o sea, tú no puedes hacer una cosa porque hay una violación. Después que te santigüen, eso no implica que pasó aquello. Sí, porque hay la transferencia aprobada por el Congreso. Sí, entonces tú has irregularmente usado unos recursos y además se quiere hacer un reconocimiento de deuda de las distribuidoras desde el año 2018 que no se sabe, que no se tiene documentación. Es como dame un cheque en blanco, que es lo que se ha acostumbrado en esta administración. Y desafortunadamente para el gobierno, ya lo del sello gomígrafo, que porque teníamos la camisa partidaria de ese comité político controlado por el grupo danilista, porque ese comité político no es más que un gabinete ampliado. Ahí habían 4, 5, 6, 7 voces disidentes, las de que ahora mismo están con nosotros en la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en algunos de los casos, pero ellos establecían las políticas congresionales. Sí. Todo lo que se discutía ahí se aprobaba ya, menos para el cubo que nos echaron con la candidatura con la presidencia de la Cámara de Diputados que le correspondía a Demóstenes Martínez y se la robaron y se la dieron de nuevo a Camacho. Ahí sí no pudieron reunir el comité político porque no les convenía, porque iban a quedar en más evidencia. Entonces, ahora ellos tienen un grave problema, porque ahora tenemos un Congreso con el grupo de la Fuerza del Pueblo que estamos exigiendo transparencia y respeto a la ley y a la Constitución. Eso es lo que nosotros hemos postulado. Ahora nosotros no podemos violar eso. Y el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que ha venido también exigiendo lo mismo. Entonces, ahora hay un problema. Ellos o cumplen con la ley o cumplen con la ley, pero no pueden exigir que le aprueben unas transferencias presupuestales que son ilegales, que no están diáfanamente establecidas, porque ni se sabe de dónde sacaron esos son 1.200 y pico de millones de dólares de las distribuidoras, así como si nada, unos señores que fueron asignados como directores de campaña ahora para la primaria. Sí. Oye, esos turpenes que demuestren ahora en qué gastaron ese dinero. Pero eso viene del 18, en el 18 no había bueno, campaña. Pero acumulado. Y ahora lo quieren pagar a los generadores sin saber quién va a pagar, por qué va a pagar, cuál es la tasa, porque a ellos les parece, hazme un cheque en blanco
y dame un punto de apoyo y te moverá el mundo. ¿Qué pasa? Igual como tú señalas. Arquímedes, pero una cosa es la realidad. No, la realidad es ¿Qué que... va a pasar entonces? Bueno, la realidad es que ellos lo Porque que hay un tienen hecho es que concreto. no hay un hecho concreto de violación a la ley. Está bien, pero ¿Y cuál está bien de qué? hay una situación que el gobierno tiene que resolver. ¿Y cómo lo resuelve si ya tomó un dinero que está en el aire? Bueno, ese dinero, el que lo pagó, que lo ponga en su dinero, en su bolsillo. ¿Pero quién? Bueno, el que lo pagó, el que lo hizo. Ahora, si hay unas transferencias que hay que hacer a futuro para cerrar el presupuesto, usted tiene partidas que no se han ejecutado en cultura, en salud, por allí. Bueno, vamos a transferir esas partidas para estas acciones futuras. Ahora no me vengas ahora con algo sin sustento, poco transparente. ¿Cómo se le aprueban 1.200 millones de dólares de las distribuidoras de una deuda que bueno, vamos a esperarlo e incluirlo en el año que viene con claridad meridiana y transparencia, porque tú no puedes pensar que siempre iba a ser como te pareció. Si es violatorio a la ley, no puedes hacer que los legisladores actuales pues la violen, que antes lo hacían por instrucciones del comité político y por la realidad política del poder que tenía esa cúpula gubernamental en el partido y en el Congreso, mi Congreso. Nos iban a pasar el rolo en la reelección, comprando legisladores, porque así fue que se acostumbraron. Eso no hay más. Entonces, que recapaciten, que propongan una solución alterna, pero no pretendan que se les reconozcan unos hechos ilegítimos, ilegales, que no pueden ser, porque entonces se convierten los legisladores en apañadores de esas circunstancias. Y, por ejemplo, el préstamo del BID para la zona colonial, todo el mundo está consciente de que es un préstamo importante, beneficioso. Claro. Pero lo que sucede es que se han usado préstamos en este tramo para politiquería. Y recursos que han entrado se han monetizado y se usan para de todas las cosas por esas mismas circunstancias que estamos hablando. ¿Cómo tú puedes coger? ¿Qué certeza tengo yo de que entró a Hacienda ese dinero ahora del BID, esos 90 millones de dólares, y que tú no lo vas a monetizar y lo vas a coger para otra cosa y después lo repongo? Pero es difícil, porque recuerda No, el BID tiene sus que condicionalidades. que hay mecanismos pero tú de tienes supervisión. todo eso es verdad, pero todo se lo saltan cuando la ley no se cumple. Pero si tú te violas la ley de presupuesto y de crédito público, ¿qué garantía hay de que no te va a violar esto? De que no lo vas a hacer como lo ha venido haciendo. Inmediatamente el BID te deposite, te autorice, tú vas a usarlo. Pero en todo caso... ¿Y arreglamos la carga en el camino? Y arreglamos la carga en el camino. En todo caso, la oposición tiene derecho a exigir que haya transparencia y la población. No estamos en desacuerdo en que se apruebe proyectos beneficiosos. Mira ahora que salen que van a privatizar, a vender las acciones de Punta Catalina. El Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es eso? Ahí está la Comisión de Reforma de la Empresa Pública aprobada en la Ley 41, ya se me olvidó, 06. Pero eso fue disuelto. Pero no se ha disuelto, pero lo único que hay que reeditarlo. Hay una ley donde se crearon ministros aprobados por el Congreso, de que Hacienda. ¿Cómo así? Una licitación tan trascendente, tan importante, para que la haga Andy Dauager. Como la evaluación con Deloitte y con Fundación Economía y Desarrollo en Andy CDE. es ministro de Hacienda. Pero es más que ahí. Andy Dauager es más que eso en este gobierno. Dirigió todos los chanchullos ahí en Punta Catalina, en CDE, porque está ahí Fundación Economía y Desarrollo de que evaluando. ¿Cuándo la Fundación Economía y Desarrollo ni sabe de electricidad, ni sabe de evaluación? Pero sabe de economía. Y economía, estamos hablando de economía. Estamos hablando de chanchullo, para andar escribiendo de que era la única planta que tenía 100%. La viabilidad económica. Lo arregló, los 3 millones de dólares que le hicieron de transferencia, ya está sometido. Pues, gracias a Dios que lo sometió Guido, porque si no el procurador no lo hubiera tocado ni con el pétalo, ni con un pétalo de una rosa. Entonces, todas esas cosas hay que explicarlas. Entonces, cuando tú te acostumbras a saltarte la ley y a hacer las cosas a lo que te parezca, porque no tienes que responder. En Estados Unidos a mí me encanta ver esos hearings que hacen, esas audiencias, en donde el Senado interpela a cada funcionario. Y tiene que hablar la verdad. Y tiene que hablar en inglés, como decimos nosotros aquí, así, porque si no es perjurio. Y entonces peor. Recuerda que a Clinton prácticamente lo destutanan de la posición solamente por el voto de Al Gore, que fue que dirimió cuando estaban en empate, por aquello, no por haberse dado la chica aquella, sino por el perjurio que dijo que no. Por mentir, sí. Por buena lengua larga, porque caballero... Mentir bajo juramento es... Mintió bajo juramento, entonces ahí imperdonable en Estados Unidos. Y aquí lo que hay que hacer es que el gobierno se acoja a la legalidad. Yo te diría, tú me preguntas, bueno, hay un hecho cumplido, hay un hecho ilegal que se ha hecho. Entonces, vamos a ver lo que se puede hacer a futuro
Pero no le pidas a esos congresistas, entiendo yo, como tú le vas a pedir a un congresista que ha venido criticando eso, que se haga cómplice de una violación de la ley y la Constitución. Hay un problema real, pero es bueno para el país porque eso va a obligar a más transparencia, que hace bastante falta. De verdad que sí. Sí, eso hace falta. Ahora, tampoco para obstaculizar la gestión del gobierno, pero que hagan las cosas con transparencia, eso es lo que se le pide. Una cosa es Sí, exigir y otra cosa es obstaculizar. Sí, claro, pero que no crean que ahí tienen en el Congreso ahora un sello gomígrafo, que todo lo que manden lo van a aprobar, que hagan las cosas bien y que las discutan y que las sopesen y que las consensúen. Y parece que el próximo gobierno también va a tener la misma situación porque aunque la Fuerza del Pueblo y el PRM están aliados en 24 senadurías, eso no va a significar un sello gomígrafo para el próximo presidente. ¿Cómo no? Por supuesto, ni debe significarlo. Y no debe significarlo. Es que la supervisión ayuda. El ojo del amo engorda al caballo. Hasta la oposición, el gobierno, al no haber tenido oposición, siempre se quejó de que dentro del partido algunos segmentos le hacían oposición. Ellos no saben lo que es oposición. Que busquen los videos de cuando nosotros le hacíamos oposición a Hipólito en el 2000, 2004, mi programa Economía y Mercado, para que vean lo que es oposición. Sí. Que se preparen, que ellos se quejan de que uno tiraba duro, no. Pero una cosa es politiquería y otra cosa es hablar temas concretos, puntuales, ¿verdad? No hay que obstaculizar al gobierno. Ahora, gobierno, por Dios, no pretendas que tú vas a seguir llevándotelo todo Ajústese. a la ley, acójase a la ley y no hay ningún problema. Mientras más claridad, mayor amistad. Gracias, y Francisco. no somos enemigos, y ahora somos adversarios. Y toda esa base que está del PLD allá viene a votar por nosotros. Sí, pues, esa base la nombró Imagínate Lionel. tú. Hasta hay una parte mía. Yo llego a instituciones donde la gente me abraza y me besa, me quieren mucho. Lo mismo Danilita, porque eso es una mesa cúpula que ha grisado muy bien. Así es. Gracias, Francisco. Placer. Gracias a ustedes. Tremendo, Franchi, como siempre. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.